En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, porque tú eres bueno, porque caminos no son nuestros caminos, pero tú, Señor, tú el Santo, el Fuerte, tú has vencido al mal y lo sigues haciendo, y creemos en tu poder y creemos en tu nombre. Te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración para que en el mundo reine tu paz, tu justicia, el bien. Te pedimos, Señor, por todas las personas que sufren, por las que están solas, por las que son víctimas de injusticias, para que tú, Señor, salgas al paso en sus corazones y te enseñes la verdadera vida, la fe y la felicidad. En este año que comienza, Señor, te pido por nuestras familias, por todas nuestras familias, los pequeños y los mayores, para que salgas, Señor, a su encuentro, a través de nosotros o de lo que tú quieras, pero que reines en sus corazones. Y gracias, Señor, por tu palabra, que nos instruye, que nos alimenta y que nos fortalece. Gracias, Señor, porque eres nuestra fuerza en la dificultad, porque eres nuestro alivio, porque tú, Señor, eres nuestra esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vale. Ahora es cuando intento compartir pantalla y a lo mejor lo logro. Voy a intentar compartir pantalla. Si veis que apago esto, ya volveré a conectar. Compartir. Uy. Ay. Parece que sí se comparte. Vale. Y ahora solo necesito saber si pasan las diapositivas. Sí que pasan, ¿no? Vale, perfecto. Pues bien, vamos a empezar con el primer libro de Samuel. Supongo que habéis echado vistazo y vamos a ver, del libro de Samuel ya conocéis cosas y lo vais a ver según vayamos avanzando. Bueno, a ver, ¿qué nos cuenta o qué nos va a contar el libro de Samuel? Si habéis estado testeando vuestra Biblia, habréis visto que es el primer libro porque hay dos libros de Samuel. De hecho, en la Biblia hebrea hay un solo libro de Samuel. ¿Y cuál es el motivo de que sean dos? Vais a ver que uno, pues que escribían, ya lo hablamos al principio, en rollos y en papiros, y no puede uno hacer un libro tan largo. Es una cuestión física, ¿vale? Pinceladas sobre lo que vamos a ver, sobre Samuel, para que luego entendamos bien. Mirad, hemos visto ya, habéis visto ahí toda la línea de arriba que es el Pentateuco, vista. Y estamos en los libros históricos, que recuerdo que lo que cuentan es la historia sagrada, la historia de la salvación. Y la historia de la salvación no es solo lo que estamos leyendo. Historia de la salvación es lo que hace Dios contigo hoy y conmigo hoy. Historia de amor y de salvación, con problemas, con mentiras, con guerras, pero por encima de todos esos acontecimientos, por un pueblo de Dios que se mantiene fiel y que reza por almas amigas del Señor, se cumple la voluntad de bien que Dios tenía dispuesta. Y es que toda esta historia va a venir el Salvador, que lo acabamos de celebrar. Entonces habéis visto Josué, Jueces, Ruth, y estamos en el primero de Samuel. Así que bienvenidos que acabáis de incorporaros porque no ha pasado tanto tiempo y cuando se vayan colgando los demás capítulos, bueno, pues ya los veréis. De lo que vamos a hablar en estos libros, Samuel y Reyes, que son los libros siguientes, es de la institución de la realeza. Y vamos a ir viendo que hay dos corrientes opuestas en la Sagrada Escritura sobre esto de la realeza y los reyes. ¿Por qué? Pues hay una corriente, una línea como monárquica, porque vais a ver el gran rey que es David, según el corazón de Dios, porque vamos a ver lo que pasa cuando los hombres se entregan a Dios y legislan según sus mandatos y su amor. Pero hay una corriente antimonárquica, hay una corriente que está en contra de la... Y lo vamos a ir viendo en los textos y lo hablaremos. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Israel no necesita a Dios. Digo, perdón, no necesita rey. Su rey es Dios. Y Dios guía a su pueblo a través de los profetas y de personas como Samuel.
Entonces, meter un rey, de hecho vais a entender muy bien las dos corrientes. Una, porque hace falta una cabeza, un hombre de Dios que guíe al pueblo, y otra, porque cuando pones un rey para que haga eso, seduce el poder, le seduce el dinero y deja de ser un rey para Dios y empieza a abusar de su poder y la historia se va al garete. Entonces, vamos a tener esa doble historia. Tú dices, anda, pues si la Biblia parece que la han escrito viendo el telediario hoy, ¿verdad? O ayer, o hace 50 años. La Biblia es historia viva en nuestra historia, es historia de salvación actual. Bueno, los libros de Samuel que vamos a ver, os he puesto ahí, iba a decir una foto, no hay foto de Samuel, evidentemente. Samuel es un hombre de Dios que Dios llama para que aconseje y dirija a su pueblo y llega el momento para que unja reyes. A veces nos pensamos que las personas de Dios son distintas, que no tocan el suelo o que no tienen problemas o que les pegas y no les duele. No nos confundamos. Samuel era un hombre de su tiempo y vais a ver qué bonito porque vamos a seguir a Samuel desde su infancia, que eso es precioso. Pero las personas de Dios, los santos, los hombres de Dios, no están exentos del sufrir, de las dudas, de formar parte de una historia y de una cultura con las dificultades y las glorias de ese momento de la historia o de ese momento de la cultura. Entonces, Samuel va a ser un hombre de su tiempo. Lo pensaba cuando preparaba esto, que me ha ayudado mucho, ¿no? Cómo pensamos que son como Superman, o que Dios les da tanta luz que no tienen temores o no tienen incertidumbres o no sufren, ¿no? Y recordaba, ¿no? La Virgen que le dice a Jesús cuando se queda en el templo esos 3 días, hijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces, tenemos que descartar cuando veamos personajes bíblicos, y ahora vamos a ver a Samuel, la historia que tenemos en la mente de superhéroe, que nada le afecta, está por encima de todo y que aunque le dispares no le matan las balas. No son esos los héroes de Dios. ¿En qué momento de la historia estamos? Pues mirad, ya hemos pasado la tierra prometida, ¿no? Estamos, Josué, jueces han sido el entrar en la tierra prometida en la franja verde que veis, ¿verdad? Josué, jueces y 1 y 2, Samuel. Estamos entre el 1200 y el 931 antes de Cristo. Entonces, la historia sagrada no es una historia que sucede al margen de la historia de la humanidad, no, son fechas datadas en las que si os ponéis a buscar en libros de historia han ocurrido cosas históricamente que están reflejadas en los anales, en los estudios, sean de esta cultura judía o de otras. Esta va a ser la época de los reyes, Saúl, David y Salomón, que los veremos a todos. En Grecia, lo que os decía, empieza esa edad que llaman oscura. Y en Egipto esas dinastías, os vuelvo a repetir, es que la historia sagrada entra en la historia de los hombres. No hay dos historias, la historia humana y la historia sagrada. Es la misma, solo hay una historia y es sagrada. La historia que vivimos hoy, con nuestras dificultades, con nuestras historias, con nuestros sistemas políticos y con nuestras guerras, es historia sagrada. La historia de la humanidad y tu historia y mi historia personal y la de los nuestros. Bien, bueno, pues ahí vamos a tener, os he cogido algunos datos para los que os gustan las fechas. Los reyes empezarán con Saúl en el 1030 a.C., ungido por Samuel, y todas las tribus reconocerán su autoridad. En el 1010 muere Saúl, aquí tenemos más fechas. En el 1010 muere Saúl y llega David. Y después de David, que se hace rey en el 1010, así, vendrá Salomón, que nace en el 931, será rey en el 970. Esta es la historia, ¿no? Ahí hemos tenido los jueces, el nacimiento de Samuel, y ahora vamos a hablar del nacimiento de Samuel. Pero recordaros que aunque os dé datos históricos, la historia no es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos libros? ¿Qué es lo que vamos a ver en Samuel? ¿Qué vamos a ver en Reyes?
Pues un poco lo que estábamos viendo en Jueces, ¿no? Y es que vamos a ver las dificultades que tiene el reino de Dios sobre la tierra. Solo se va a conseguir el reino como Dios lo quiere, porque el rey gobierna según su corazón, con David, con sus más y sus menos, que ya veréis, porque David no es perfecto, es santo, pero no es perfecto. Y le salva que es humilde. Por eso es un rey según el corazón de Dios. Pero vamos a ver las dificultades que tiene un reino de Dios sobre la tierra. El reino de Dios está más relacionado con la humildad que con la grandeza humana. Más relacionado con el silencio que con el ruido. Lo hemos contemplado en el misterio de Belén. Más relacionado con el anonimato que con la fama. Entonces, cuando los reyes se dejan cautivar por las grandezas, las pompas, el ruido y la fama, oscurecen el plan de Dios, pero no le vencen. De hecho, el objetivo de toda esta historia es que Cristo se haga hombre y nos salve, y es lo que sucede. ¿Y qué pasa cuando tú te desmarcas del plan de Dios? Que Dios te avisa, te llama, te busca, te manda avisos. Algunos de estos avisos son coscorrones, porque a veces solo con los coscorrones nos volvemos al Señor. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en estos libros, ¿no? Bueno, si yo os preguntara, si estuviéramos hablando así de tú a tú, que eso me gusta mucho, y os preguntara, ¿quién es entonces el primer rey del pueblo de Israel? Pues me diríais, hombre, está ahí Saúl. Saúl. No, esto es pregunta de examen. Bueno, a lo mejor os la desvelo. ¿Qué enseñanza van a tener estos libros para nosotros cuando los leamos, con las cosas que entendamos mejor y con las que entendamos peor? Lo que os acabo de decir, que bajo la custodia, reinado y el consejo de los hombres de Dios, hay problemas, derrotas, desatinos, hay amigos, enemigos, guerras, mentiras, cosas que salen mal. Pero cuando no son hombres de Dios los que legislan o los que gobiernan, toda la historia se precipita, el mal adquiere poder, todo se complica, se envilece, se llena de traiciones, impera la ley del más fuerte y prevalecen la mentira, la violencia, la inestabilidad, las envidias y, en definitiva, el pecado. Ahora cuando leamos, si nos pasaban Jueces, dices, joder, pues es un hombre de Dios y sin embargo salen las cosas de mal. Es un hombre de Dios David y sin embargo comete esos pecados. Pues mira cuando gobiernan los hombres que son de Dios. Los hombres de Dios no son perfectos. El pueblo de Dios somos un desastre. Pero estamos siempre en la tensión de Señor, perdóname, Señor, vuelvo a empezar. Y en ese volver a empezar cada vez sucede el bien y sucede poner un límite al mal. Pero tú suelta esos límites y ¿qué pasa? Que gobierna la oscuridad. Mirad, tengo una amiga que está luchando, ha luchado y está luchando contra, bueno, pues contra la droga, ha estado muchos años y esto es una carrera de fondo. Y esta amiga acaba de dar un paso definitivo, hace poco, hacia el bien, hacia dejarlo. Ha vuelto a luchar, ha vuelto a levantarse, ha vuelto a ponerse ahora además delante del Señor y pedirle ayuda. Y hay muchísima esperanza para ella. ¿Por qué? Porque todos estos años de drogarse y de estar metida en tantas cosas, como nunca dejó de luchar, no han devaluado, degenerado. Es decir, encuentra en sí la fuerza física, moral y espiritual mermada, pero la tiene. Tengo otra persona a la que también conocemos y hemos echado un cable y tal, que no ha luchado. En los 80 pues empezó a drogarse y ya no es persona, ya no puede luchar, ya solo se le puede ayudar si lo logras cuando se deja. Porque nuestra lucha contra el mal, aunque salgamos heridos, aunque sea un desastre, aunque fracasemos una y mil veces, la lucha en sí nos construye, nos hace bien y deja entrar en el mundo una bocanada de Espíritu Santo. Entonces, dejemos de luchar contra el mal, aunque caigamos mil veces, porque esa propia lucha es un bien. Cuando los hombres dejan de luchar contra el mal,
cuando dejan de buscar a Dios, aunque lo busquen con torpezas y con caídas, cuando dejan de buscarle, se exterminan a sí mismos. De hecho, os decía, hay un rey, a lo mejor luego lo he puesto por ahí en algún sitio, antes de Saúl. ¿Quién es? Si os vais a Jueces 6, acordaréis que el hijo de Gedeón, ¿os acordáis de Gedeón? Aquel que ponía un vellón en el campo y decía, ay señor, señor, es que no sé qué quieres que haga. Si se moja el vellón, salgo. Se mojaba. Ay señor, señor, y si no es verdad, pues si está seco. Yo le quiero muchísimo. Podéis ir a Jueces 6, porque es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, pero a veces no sabe cuál es. Y a Dios no le molestan sus dudas. Pues el hijo de este juez se autoproclama rey, pero no es un rey querido por Dios y no es un rey ungido por Dios. Se llama Abimelech. Mata a todos sus hermanos y se pone como rey de Israel. Si vamos solo a la historia, este sería el primer rey, que duró muy poco, pero estuvo ahí. Pero estamos hablando de la historia de salvación. El primer rey ungido, y ya veremos cómo y por qué, va a ser Saúl. Bueno, toda la historia que vamos a ver y que empieza por ahí, que a lo mejor leo un poco, va a transcurrir entre esos dos lugares que veis. A la izquierda, Ramá. Ramataim es la ciudad que después se llamará Ramá, que es de donde va a salir Samuel, que empezamos con la historia de sus padres. Y a la derecha veis Silo, el santuario al que el pueblo de Israel iba a ofrecer sus sacrificios al Señor, donde Elí y sus hijos, descendientes de Aarón, es decir, sacerdotes, se encargaban de hacer de mediación entre el pueblo y Dios. Bien, pues nuestra historia empieza ahí, en Ramá. Dice, hubo un hombre de Ramataín, Sofín, ese es el nombre de la ciudad, Ramá, un sufita, sufita es porque Suf era el antecesor, el patriarca del que descienden, llamado Elcaná. Entonces tenemos aquí a un hombre piadoso que se llama Elcaná y tiene dos mujeres. Ana, la mujer a la que ama, que de esto hemos hablado muchas veces, el corazón no se puede repartir. Cuando el amor entre un hombre y una mujer no caben más, no caben más, el resto sobran. Nuestro corazón está hecho para entregarse en fidelidad. Entonces, cuando hay poligamia, que es el caso en el Antiguo Testamento y en algunas culturas actualmente, hay una que es la preferida, porque enamorarte sucede así como la amistad amplía y cuanto más amplia, más bella y más grande, y se comparte amistad con cuantos más mejor, el amor de enamoramiento, el amor de entrega de un hombre a una mujer no sucede. Entonces, siempre que hay una poligamia, hay una preferida. En este caso, la mujer de la cual Elcaná estaba enamorado era Ana, pero había otra mujer que se llamaba Peniná. Dices, pero qué barbaridad, entonces, ¿por qué tenía dos? Pues muchas veces esta poligamia, no podemos juzgar, no juzguemos culturas antiguas con mentalidad actual, que además somos a veces más salvajes que ellos, ¿vale? Una mujer se quedaba sola y un familiar lejano pues se casaba con ella, entonces ya tenía un nombre, una descendencia y ella se quedaba desamparada en la vida. Otras veces la poligamia era que eso pasará con Salomón, una estrategia política para unir reinos entre sí. Entonces, no es una novela de enamoramientos, porque enamoramiento, un hombre y una mujer. El corazón es solo de una. Y resulta que Elcaná está enamorado de su mujer Ana, que es estéril, aunque es su preferida. Es su preferida, pero es estéril. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que la otra, Peniná, se burla de ella, la humilla. Cada año cuando van ahí al santuario, ahí a Silo, a presentar sus oraciones al Señor y sus ofrendas, Ana va y llora. Para una mujer judía, no tener descendencia era una maldición de Dios. Ella no comprende lo que pasa y llora y sufre año tras año, mientras que Peniná se burla de ella. Peniná tenía hijos y tenía hijas, y la zahería y la irritaba
año tras año, la mortificaba y Ana no dejaba de llorar y se negaba a comer. Bueno, hablaremos de esto, de cómo reza Ana, ¿no? Ante esta situación, el Caná, que la quiere con locura porque es su mujer, le dice una de las frases más bonitas que hay de un marido a una mujer en la Biblia. Le dice: Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿No soy para ti mejor que 10 hijos? Mujer, ¿por qué lloras? Eh, mm, Mujer, ¿por qué lloras? Eso dirán los ángeles a María Magdalena. Que la Biblia logre en vuestra mente hacer ecos y conexiones con el Evangelio y con vuestros pasajes de la Escritura preferidos. Mujer, ¿por qué lloras? Eso le tiene que resonar a María Magdalena, porque todos conocen esta historia. Mujer, ¿por qué lloras? Le dice el Caná a su mujer. Es verdad que tener descendencia es lo que una mujer tiene más deseo, ¿no? Pero el Caná ama a su mujer con locura y se pregunta por qué su amor no es suficiente como para que Ana no tenga este duelo, ¿no? Eh, Ella sigue llorando, claro, porque le falta descendencia y es una deshonra. Y es muy bonito porque el Caná ama a esta mujer aunque esté deshonrada, porque en ese sentido esté deshonrada. Bueno, una cosa importante en cuanto al sufrimiento. Dice que esto ocurría año tras año. El sufrimiento de Ana no dura unos días, ni una semana, ni es una mala noche, año tras año. Penina la humillaba y la mortificaba. Seguimos pensando como por defecto, ¿verdad? Que si Dios te quiere mucho, te tiene que ir bien y no te puede pasar nada malo, y que la elección de Dios conlleva que cuando le pides algo, pues te lo va a conceder y que va a estar ahí protegiéndote y no va a dejar que te ocurran cosas malas o incómodas, ¿no? Yo creo que os lo he dicho muchas veces ya, pero si en Belén, hace 2000 y pico años, ¿verdad? Eh, Alguien te dice: ¿quiénes son los elegidos de Dios de todos esos personajes que ves en Belén? Y tú ves una embarazada con un chico joven que la lleva, que todo el mundo les va cerrando la puerta, que se pone de paro, que rompe aguas, que no hay manera de encontrar sitio, que les toca irse a una cueva, él limpiando para que ella pueda tener ahí a su hijo. ¿Pensáis, estos son los elegidos? ¿La Inmaculada, el amigo de Dios? No, no pensamos eso, porque pensamos, si Dios les quiere, eso no les puede pasar. Así que la Sagrada Escritura que nos sirva para desmontar las ideas que nosotros tenemos sobre lo que es un santo, un hombre de Dios, un elegido. Y muchísimas veces, si no todas, los sufrimientos prolongados que vemos en las personas, en la Escritura, en Ana, por ejemplo, en este caso, son anuncio de grandísimas bendiciones. Entonces, cuando estamos sufriendo, cuando sufrimos de una manera prolongada en el tiempo, la pregunta no es que no me quieres, sino, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Señor, ayúdame, que se haga tu voluntad de bien en esto. Dame templanza, Señor, que yo en este sufrimiento no abra la puerta al mal y siga agarrado a ti. Señor, yo te digo sí. Y vamos a ver que esa es la oración de Ana. Ser cristiano, seguir a Dios, ser una persona de Dios, no conlleva ventajas fiscales ni económicas, ni que nadie se haga cristiano para no pagar impuestos, para no sufrir, para no enfermar. Porque sufrimos, pagamos impuestos, enfermamos, nos critican, a veces nos va mal. La diferencia no es en que me va bien o me va mal, sino que sabes quién eres. Sabes que tu sufrimiento tiene un sentido y tiene un final. Sabes que unido a la cruz de Cristo, tu sufrimiento desemboca en un bien mayor. Sabes que el Señor lo convierte en salvación para ti y para los tuyos. Y no es lo mismo sufrir conociendo que esto tiene un sentido, aunque no sepas cuál,
que sufrir en absurdo, hacia la nada, ¿no? Bueno, pues atentos, ¿no? Atentos a este sufrimiento de Ana. Importante, importante. Ana, en este sufrimiento llora, ¿eh? Y reza y sube al santuario, a Silo, y está allí llorando, dice, desahogando ante Dios su corazón. Dice la escritura, estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo. Nos parece que si eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, pues que tienes que estar siempre súper contento. Oye, ¿te entra una risa por todo? No, Ana es una mujer de Dios y tiene un corazón grande y bueno. Y el daño que le hace la otra le llega y el no tener hijos le produce amargura y eso es lo que tiene que ser. Eso no está viviendo ninguna cosa mal. Igual que María cuando dice a su hijo te buscábamos angustiados, no está pecando con su angustia. Pensamos que la angustia es pecar contra la confianza. No siempre. De hecho, nosotros hemos de cuidar nuestro corazón en eso. Y constantemente cuando sufrimos, decir, Señor, ocúpate tú, Señor, en ti confío, Señor, ayúdame, Señor, te quiero, Señor, lo que tú digas, Señor, yo te quiero, Señor, ayúdame, para que esa angustia y esa ansiedad no se vuelvan contra Dios. Ana no arremete contra Dios. Además es impresionante porque está allí rezando, ¿verdad? Nos cuenta el capítulo 1 que se va a Silo y está ella llorando y murmurando. A veces, cuando uno sufre muchísimo, no puede mantener la compostura. Tengo una amiga a la que quiero muchísimo, que tiene un montón de hijos. Yo, hace mucho que no me llama. Cada vez que me llama, un hijo se ha puesto malo o está embarazada, siempre se lo digo. Y tuvo un hijo, la niña tiene también problemas, pero tuvo un hijo que pues de repente se puso malísimo y se moría. Cogieron el coche, yo no sé si fue el niño o la niña, salieron zumbando hacia el Hospital del Corazón de Jesús, que es donde tienen a los niños. Fran conducía a toda velocidad. Llegaron al aparcamiento con la niña, creo que era la niña, que no respiraba. Bea se bajó del coche con la niña en brazos, corriendo, y por el aparcamiento una de las enfermeras que había atendido a la niña la reconoció y cogió a la niña y entraron, ¿no? Entonces, me decía Fran, yo estaba llorando, pero Bea en la sala de espera, Bea es una mujer de fe, se arrodilló, puso los brazos en cruz y llorando y en alto suplicaba al Señor que curara a nuestra hija. Demás padres atónitos. Pero es que cuando estás sufriendo mucho te da igual lo que piense el que esté alrededor, ¿no? El sufrimiento convierte nuestra oración en sincera de muchas maneras. Y Ana rezaba así, llorando y murmurando. Y Elí, el sacerdote, de hecho, si lo habéis leído, se piensa que está borracha, porque la ve, sí, tambalearse, llorar, se piensa que está embriagada. Es malinterpretada, ¿bien? Y ella ni arremete contra Dios diciendo, ¿por qué me has hecho estéril? ¿Por qué me haces esto? Sino que le pide y le ruega, ni arremete contra Peniná. Y va a decirle, mira, Señor, a esta quítamela del medio porque si no la quito yo, que es a veces nuestra oración, ¿eh? ¿Qué corazón tiene esta mujer? Ni arremete contra él. ¿Os han malinterpretado alguna vez? Cuando el sacerdote se acerca a ella y le dice, estás borracha, vete de aquí, así más finamente, ella no le dice, pero ¿qué estás diciendo? Déjame en paz. No, no, le explica, cuidado, porque a veces cuando estamos heridos reaccionamos mal. Entonces, hay que reaccionar en Dios. Cuando es malinterpretada, ella lo que hace es decirle, no, no, Señor, no pasa eso, lo que me pasa es que estoy sufriendo mucho y estoy pidiendo a Dios que me ayude. ¿Y qué pasa cuando uno reacciona bien? Que el otro que venía, pues también reacciona bien. Cuando tú reaccionas bien, ayudas a los demás a hacer lo mismo. Y Elí sabe rectificar y le dice, pues perdona, rezaré por ti, ¿no? Otra cosa que os he puesto ahí importante, no hay lágrima que Dios no recoja. No hay lágrima. Ni cuando sale de un alma buena, orante, como la de Ana, ni cuando las lágrimas que te llevan a llorar
son por tu culpa, por tu pecado, por tu rabia, por tu mal hacer o por las consecuencias de tus malos actos. Cuando lloras, a Dios le conmueves el corazón y no hay lágrima tuya que a Dios no le moje la cara. Bien. Entonces, esto es muy importante porque si no pensamos que Dios nos atiende y nos consuela cuando somos buenos. Sabéis que he estado en Liberia, porque os lo he contado a todos, y a veces no puedes hacer gran cosa, ¿verdad? Y nos dedicábamos a los chicos de la calle y también en la cárcel, y ha sido de las cosas que más me han conmovido el corazón, ponerles una medallita de la Milagrosa y explicarles con mi inglés, que de puro patético yo creo que va directo, ¿sabes? Decirles que tienen una madre que les quiere cuando son buenos hombres y cuando no lo son. Cuando son honrados y cuando no lo son. Que su madre les quiere y que la llamen, que le pidan auxilio y que le pidan ayuda cuando han obrado bien y cuando han obrado mal. Cuando lloran porque han sido tratados injustamente o cuando lloran porque han sido malvados, ¿no? Bueno, pues bien, no hay lágrima que el Señor no recoja. Ella hace una promesa, que esto es también muy importante. Ella promete al Señor que si le da un hijo, ese hijo lo entregará al templo. Dice que por su cabeza no pasará la navaja. ¿Eso qué es? Pues si os vais a número 6, es que el niño es una promesa de nacierato, va a ser un nacir, como Sansón, ¿verdad? O como Juan el Bautista. Una de las promesas del nacir era que no se cortaba el pelo, ¿os acordáis bien por la historia de Sansón? Bueno, y ese voto está en número 6 y la historia de Sansón también la podéis buscar en Jueces, que es muy importante. Bueno, también precioso, después de que ella reza, de que el sacerdote la bendice y rectifica, ella baja con su marido a casa y comió, comió y dice que cuando comió se recuperó y ya no estaba igual. ¿Por qué os destaco esto? Pues porque, mirad, para tener salud hay que comer. La salud del alma es la oración, los sacramentos y la Eucaristía. Pero el cuerpo necesita la suya. Y los cristianos no desechamos, el cuerpo no es como Platón, ¿no? La cárcel del alma, decía. No, 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 no. El cuerpo es un don de Dios que hay que cuidar. Y a veces, si no lo cuidamos, si no descansamos, si no comemos, el cuerpo no responde. No puedes moverte, no puedes alegrarte, no puedes. El cansancio del cuerpo influye en el alma y el cansancio del alma influye en el cuerpo. Que no va el cuerpo por un lado y el alma por otro. La persona es ambas cosas. No va el café por un lado y la leche por otro. Cuando das un sorbo, te toman las dos cosas, ¿no? Pues ella comió y se sintió mejor y se recuperó. A mí esto me pasa por las mañanas. Hay mañanas que me levanto, no he desayunado, voy a empezar, voy no sé qué, y hace frío, hay niebla durante 8 o 9 días, tienes muchísimas cosas que hacer, estás cansada, la vida. Desayunas y los problemas son los mismos, pero te sientes más fuerte y más alegre. Es decir, tenemos un cuerpo que hay que cuidar, tenemos un cuerpo que hay que cuidar. Bueno, pues bien, todo esto para decir que tenemos que aprender a pedir. Y para eso, Ana es una gran maestra por todas estas cosas que he dicho, ¿no? Entonces, vuelven, se levantaron de mañana, dice el versículo 19, y después de haberse postrado ante Yahvé, después de la oración de la mañana, regresaron a su casa. El Caná se unió a su mujer y ella concibió. Ella concibió. A mí me hace mucha gracia también que aquí la gente madruga mucho. En la Biblia nadie se levanta a las 11 de la mañana, pero no es porque madrugar sea importante, sino que en todo momento la palabra de Dios nos habla de especial acción de Dios en los cambios de luz.
Se levantó al amanecer, se levantaron de mañana. Al atardecer estaba paseando Jesús por... Entonces, Dios de Dios, luz de luz, es importante, es importante. Hay momentos especiales en los que la luz nos habla también de esa presencia de Dios, o fenómenos que suceden gracias a la luz, como el arco iris. Bueno, pues se une a su esposa y queda encinta. No es un nacimiento milagroso, solo hay un nacimiento milagroso en el que una virgen concibe sin concurso de varón. Y es el nacimiento de Jesús. Y solo María es virgen. Que sea milagroso no quiere decir que es que sea concebido sin concurso de varón. No, no. El Señor se acuerda de ellos y a través de la ley de la naturaleza que Él mismo ha creado y que a Él le obedece, sin saltarse las leyes de la naturaleza, concibe. Era estéril y deja de serlo. Pero Samuel es concebido como todos los niños son concebidos, por el amor de un esposo y una esposa. Solo hay un nacimiento que salta las leyes de la naturaleza de manera tan espectacular que el de Jesús, porque su madre es virgen. Los demás pueden ser milagrosos, pero de procedencia natural, como es el caso de Samuel. Y entonces Ana deja de subir al templo. ¿Por qué? No porque no vaya a cumplir su promesa, sino porque ella ha prometido que cuando destete al niño, es decir, a los 3 años, que los niños dejaban de mamar, lo subirá al templo. No se está escondiendo de su promesa, eso también es muy bonito, sino que esos 3 años se queda cuidando de ese regalo que Dios le ha hecho, porque está exenta de subir, porque tiene un bebé y le tiene que cuidar, y ahora está por ver si cumplirá su promesa o no cumplirá su promesa. Si se hace la tonta con respecto a lo que prometió, lo que hacemos nosotros cuando en una angustia muy grande le pedimos un favor a Dios, cuando nos lo hace y le hemos prometido algo, luego empezamos a dudar. Empezamos a dudar. Pedí y el Señor me escuchó. Prometí, pues lo que prometí también me lo escucho. Entonces ella se queda, eso, como unos 3 años. Esta lectura, cuando sale en las lecturas que leemos en misa, es muy gracioso, porque dice el libro de Samuel, cuando Ana destetó al niño, y la gente cuando lee eso dice, ay, me tengo que haber confundido. Dicen, cuando detestó al niño, no, destetó, cuando dejó de depender de ella. ¿Qué es lo que hace? Pues así de simple, subirá y lo entregará. Dice, cuando hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, lo que pidiera la ley. Al llegar, hizo entrar en la casa de Yahvé, en Silo, al niño, que todavía era muy pequeño, recién destetado. Inmolaron al niño, lo llevaron a Elí, y ella dijo, oye, Señor, por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño pedía yo, y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Este niño pedía yo, y este niño ahora se lo ofrezco. ¡Qué limpieza tan grande! Mirad, cuando prometemos algo y empezamos a tardar en cumplirlo, vamos aumentando el peso que supone. O cuando has hecho algo y tienes que pedir perdón, pues en cuanto te des cuenta, ve y pide perdón. Y será mucho más fácil para ti que si esperas, sí, no, pues ahora, pues después, pues no, pues más tarde, pues cuanto antes. Entonces, hay que cumplir las promesas con esta limpieza, con esta sencillez, con esta rectitud, como pues toca cumplir, lo hago y ya está. Mira, yo tenía un director espiritual muy majo, el padre Mendizábal, que decía, hay que ser santos, pues como a lo tonto, pues hay que hacerlo, lo hago, hay que dar la vida, la doy, hay que perdonar, perdono, sin poner tanto peso y tanta demora y tanta gravedad que lo que hacemos es ponernos impedimentos y palos en la rueda a nosotros mismos. Dije que lo hacía cuando lo destetara, pues en el tiempo que toca lo destetó y en el tiempo que tocaba lo entregó. Una grande Ana, para aprender de ella, Y bien, empezamos el capítulo 2 y pone cántico
de Ana. Estos primeros 12 versículos, preciosísimos, son la oración de Ana. Entonces Ana dijo esta oración. Y la oración de Ana comienza diciendo: mi corazón exulta en el Señor, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de tu socorro. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Bueno, los que rezáis la liturgia de las horas, cuando hayáis leído esto, habéis dicho, anda, esto es más o menos el Magnificat. María, cuando va a visitar a su prima Isabel, nadie sabe que lleva en su seno al Verbo encarnado. Y María le dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo es que la madre de mi Señor ahí en Nazaret me viene a visitar? La Virgen contesta, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que ha mirado lo mío. Si lo vas leyendo, dices, anda, es más o menos la misma oración. Entonces, el Magnificat no es original. No, muchísimo mejor que eso. Eso nos muestra que la Virgen María tiene una formación en Sagrada Escritura, que conoce cómo rezó Ana, que ella en sus experiencias con Dios acude a las experiencias de sus padres, acude a la palabra de Dios y reza con palabras que ha aprendido como palabra de Dios. Preciosísimo, preciosísimo. Y una lección para nosotros. Entonces, esta oración es como el precursor del Magnificat. ¿Y qué hace el Magnificat? ¿Y qué hace la oración de Ana? Exaltar el poder y la bondad de Dios, que cuida a los débiles y pide cuentas a los que abusan de ellos. Pero no es, pero qué fuerte que Dios me ha hecho caso, sino, Dios, eres grande, Dios, eres bueno, Dios todo lo puede. Gracias. El centro de la oración no es yo, mí, me, conmigo. No lo ha sido antes, cuando tenía dificultades, y no lo es ahora, cuando tiene bienaventuranzas. ¿eh? A mí, leedlo con calma y con cariño y con cuidado. A mí hay 3 versículos que me llegan mucho. ¿eh? El versículo, bueno, todos me llegan mucho, ¿no? Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios. A veces uno tiene que aprenderse, la palabra de Dios funciona en tu memoria, en tu corazón y en tu psicología como un arma contra el mal. De manera que en vez de aprenderte hashtags y cosas y tonterías que nos aprendemos muchas veces, apréndete trocitos de la Sagrada Escritura para que llegado el momento aparezcan. Y seguro que os pasa esto muchísimas veces con muchos pasajes de la Escritura. Veis un pajarillo que atropella un coche y después ni un pajarillo cae sin que el Padre Celestial lo sepa. Pedid y se os dará, frases, ¿no?, que vais teniendo. Pues esta es una de esas, ¿no? Mi fuerza se apoya en Dios. Señor, yo no tengo fuerza sola. Mi fuerza se apoya en Dios. Mi fuerza se apoya en Dios. Como para repetir, ¿no? Otra que me encanta es el versículo 3. Cada uno tendréis las vuestras. No salga de vuestra boca la arrogancia. Las arrogancias. Cuando empieces a hablar y veas que te estás echando incienso, que estás siendo arrogante, cállate. Cállate, porque tú no eres grande, Dios es grande en ti. Entonces, es distinto echarte flores que echarle flores a Dios por lo que ha hecho en tu vida. De hecho, aquí lo tenéis en Ana. Es muy distinto. Qué bueno ha sido el Señor conmigo, que... Entonces, pones primero al Señor y tú detrás. Dirá un salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Otra frase para aprender. No porque queremos el bien que hay en nosotros, sino porque reconozco, Señor, que todo el bien que hay en mí es tuyo. Que reconozco, Señor, que la fuerza que hay en mí es tuya. Y el otro versículo que me encanta es el 8. Alza de la basura al pobre, para sentarlo. Levanta del polvo al humilde. Alza del muladar, del basurero, al indigente. He ido a Calcuta 2 veces, por gracia de Dios. Y que me ha empujado, igual que empujó a Jesús al desierto, pues a mí me ha empujado a otras cosas y he ido contra mi forma de ser y no he tenido más que darle gracias.
La primera vez que fui a Calcuta fui con un grupo de jóvenes y con un sacerdote y nos juntábamos por la tarde, bueno, la segunda vez también, nos juntábamos por la tarde y a veces dábamos vísperas, comentábamos lo que nos había pasado, lo profundizábamos y nos cuidábamos unos a otros, porque son experiencias muy duras en las que conoces tu miseria a tope, ¿no? Y me acuerdo que, claro, allí este salmo, cuando lo rezamos en vísperas, lo compartimos, alza de la basura al pobre, no ha vuelto a ser el mismo salmo desde que estuve allí, porque recoges de entre una basura húmeda, llena de ratas y de cuervos, y negra y ácida y con arcadas, porque todo huele fatal, porque está podrido, con humedad y a 42 grados, ¿no? a, a gente que se confunde con basura. Y las misioneras de la caridad, que es con las que fui a Calcuta, les recogen, lo primero que hacen es lavarles, cortarles el pelo y las uñas, para que vean que son personas. ¿Mm? Es parte de la dignidad del hombre hacer un hombre. Alza de la basura al pobre. Yo me acuerdo de aquellas mujeres y es verdad, es verdad. Alza de la basura al pobre, literalmente. Y doy gracias a Dios, ¿no? Y no puedo rezar esta frase sin acordarme de ello y darle gracias. Bueno, pues Ana, lo que decíamos, Ana no habla, este es ya otro, de las propias desgracias, sino que destaca a Dios. Lo hacía cuando le iba mal y lo hacía ahora. Y destaca su poder y su justicia. Mirad, para empezar, es que es así. Y hay esta manera de rezar tiene dos bienes, una cara A, que es un bien, y una cara B, que es otro bien. Y es que rezar así nos descentra de nosotros mismos, porque hay personas que se pasan 10 horas rezando al día y son unos egocéntricos absolutos que no piensan más que en sí mismos, sus circunstancias y sus problemas, porque su oración es yo, mime conmigo. Aprender a rezar de esta otra manera, psicológicamente, porque también tenemos una psicología que Dios nos ha entregado y que bendice, nos ayuda a quitar la mirada de mi problema, que no es que no sea grande, que lo es, pero mirarlo más y llorarlo más y mencionarlo más y contarlo más, no me ayuda. Sin embargo, poner primero a Dios y dejarme a mí en segundo plano, sí que me ayuda. Me descentra la causa del dolor. No que mire para otro lado, sino que pone la verdad, que es Dios en el centro y lo demás alrededor, incluidos los problemas, incluida la salud, incluido eso que te esté pasando ahora y que te embarga y que te llena de angustia. Primero Dios y segundo mi angustia, que todos tenemos alguna, ¿no? ¿Cuál es el centro de mi oración? ¿Dios o yo? ¿No? Yo como digo estas cosas, luego cuando voy a rezar y empiezo diciendo, ese Señor es que yo, digo, ¿eh? Y me ayuda, Señor, tú que eres grande, tú que eres bueno, tú que eres poderoso, ayúdame aunque no me lo merezco. Y es la misma petición, pero ha centrado a mí, a mi psicología, a mi corazón, a mi problema y al maligno que anda por ahí intentando que el rey de tu vida seas tú mismo, pues le has pegado una patadita de muchas que le tendrás que pegar. Bueno, a todo esto, en Silo, el sacerdote Elí tiene dos hijos que le ayudan en el sacerdocio, porque el sacerdocio no es vocacional, es familiar. Y estos dos hijos son unos impíos que ni conocen a Dios ni le temen, porque se lo saben todo, su corazón no tienen fe, como el fariseo, o como Anás y Caifás, que si Anás y Caifás tuvieran fe, no habían entregado a Cristo, porque saben que Dios les está viendo, pero no tienen fe. Entonces, pues no, además de no tener fe, no son coherentes de como no creo en Dios, me retiro de esta historia. No, no creo en Dios, soy sacerdote, pues de las ofrendas que traen los hijos de Israel al templo, como yo lo que es para Dios y lo que es para mí. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban a sus criados
Y sabéis que las ofrendas que presentaban en el templo se quemaba la grasa, se sacaba la sangre, una parte se quemaba íntegra para Dios como ofrenda, otra era para los sacerdotes y para los levitas, y otra para la familia que lo ofrecía, comérselo con sus amigos. O sea que tampoco era una cosa horrible de le das a Dios todo y te quedas con hambre, no. Pero a Dios es de Dios y a cada uno lo que es de cada uno. Pero claro, ¿qué hacían ellos? Muy bien hecho, dar lo mejor a Dios, al que me lo ha dado todo. Cuando amas de verdad, al otro le das lo mejor, lo mejor. Pues estos iban, se llevaban la mejor tajada y ¿qué pasa? Pues que la gente lo veía, los levitas lo veían y la gente ya no llevaba las ofrendas porque sabía que no eran presentadas a Dios y ellos querían ofrecer sus cosas a Dios pues para pedirle sus favores, para darle gracias y los hijos de Elí se lo quedaban. Así que con su actitud hacían despreciable a Dios. Nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿De dónde sale tanto rechazo a Dios y tanto ateísmo? Pues a veces de esto, de que los que estamos dentro cometemos abusos, incoherencias, somos frívolos y descreídos, de nuestras faltas de fe y de caridad. Por eso hay que escuchar a los hermanos que se han alejado, porque Dios les mirará con misericordia, pero a ti que les has alejado, a ver, ellos utilizaron su sacerdocio no para servir, sino para abusar. Coelet 1.9, dice Coelet 1.9, nada hay nuevo bajo el sol, no está inventado de ahora. Aprovechar la elección de Dios, no para servir, sino para ponerte por encima, para abusar de poder, para salirte con la tuya. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿no? Con todo esto? Porque tú dices, vaya cosas que salen en la palabra de Dios, qué barbaridad. Pues es muy consolador. Nos dice dos cosas, os las he puesto ahí. Una, que Dios paga muy cara nuestra libertad, que nos ha dejado libres, que el mal no lo hace Él, que esto no sale aquí porque esté bien, como cuando mienten, roban o prevarican, no está bien, pero nos ha dejado libres y sufre por partida doble. Nuestra libertad sufre Dios porque sus hijos sufren, los que reciben el mal y los que lo hacen. Él sufre por ambos, como los padres. Un hijo tuyo mata a otro hijo y tú por cuál de los dos sufres. Por los dos. Pues en ese sentido Dios paga muy cara la libertad en la que nos deja vivir. Y segundo, paga muy cara nuestra libertad porque encima se lleva las culpas de ¿cómo Dios permite esto? Pues ¿cómo permite que hagan eso esos sacerdotes? Pues ¿por qué no hace algo? El caso es que si luego hace algo y manda un rayo y les mata, es como, ¡joder, Dios, cómo se las gasta! Pues qué malo es. El caso es que las paga siempre. ¿Bien? Entonces, vamos a aprender a leer la Biblia pensando bien de Dios. Os lo digo muchas veces. Cuando no entendemos las cosas, pensando bien de Dios. ¿Y qué nos dice también, aparte de que Dios paga muy cara nuestra libertad? Toda esta historia de los hijos de Eli y toda la historia sagrada nos habla de que Dios lo ve. A Dios no se le escapa. Dios está viendo lo que te hacen. Dios está viendo lo que sufren. Dios está viendo quién te está hiriendo. Lo ve y le pedirá cuentas. Y si eres tú el que está haciendo sufrir, que sepas que te pedirá cuentas de tus actos. Te pedirá cuentas de tus actos. Porque me pusiste una pistola en la nuca y disparaste. Porque me quitaste lo que tenía para dar de comer a mis hijos. Eso te dirá el Señor. Entonces, el juicio final irá de esto. Y lo vamos a ver. Entonces ya tenemos todos los personajes y casi se nos acaba el tiempo. Elcaná, piadoso y buen marido. Ana, mujer y maestra de oración. Peniná se quedó fuera desde el principio, porque es lo que pasa. Cuando te sales del bien de Dios, de los carriles y no puedes entrar, te quedas ahí, víctima de tu propio mal, te quedas fuera de la historia de salvación. Elí, que tiene la obligación de corregir a sus hijos. Ahí tenéis Mateo 18. Corregir es obligación. Algunos no tenemos que corregir porque no es nuestra labor y podemos hacer más daño. Pero algunos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, si pensamos que están obrando mal, es nuestra labor, por amor a ellos, la de corregir. Pues él va a reprender a sus hijos, pero no con fuerza. Les va a decir, estás haciendo mal, pero no va a hacer nada. Y ese es el delito, si lo habéis leído, ese es el delito de Elí.
Jofni y Pinjas, lo peor. Samuel, que ha sido entregado al templo, y dice la escritura que crecía ante Yahvé. De Jesús se va a decir esta misma frase, y crecía ante Dios y ante los hombres. Aparece entonces Samuel y aparece un hombre de Dios que le decía a Elí, pero tú sabes lo que están haciendo tus hijos. Siempre Dios, antes de tomar partido, antes de rectificar con fuerza, con una desgracia, antes de meter baza, digamos, y pegar un volantazo que va a ser doloroso, advierte. A Elí le advierte, mira lo que hacen tus hijos. Dios nunca actúa sin advertir. Bien, ¿qué tenemos? Que el hombre de Dios le dice, pues por no haber corregido a tus hijos, te va a ser arrebatado el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no lo ejerces, porque no estás haciendo bien. Y él sigue sin hacer nada. Y ahí nos encontramos en el capítulo 3, precioso. Samuel, que está dormido en la cama, porque Samuel dice, el niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí. No servía a Elí, servía a Yahvé. Nosotros, hijos de Dios, hechos para Él, bautizados, marcados con su paternidad en nuestro espíritu, no servimos a mi jefe, a mi alcalde, a mi director espiritual, a mi superior. No, no. Sirvo a Dios a través de ti, de mi trabajo, de mi jefe, de mi... Esto es muy importante, porque unos nos ayudamos a otros a construir un mundo mejor, pero yo con lo que hago y obedeciendo y siendo, estoy sirviendo a Dios a través de todas estas cosas o de todas estas personas que Él ha puesto en mi camino, ¿no? Los hijos, ¿cómo sirven a Dios? Obedeciendo a sus padres. Los maridos, ¿cómo aman a Dios? Amando a sus esposas. Y las esposas a sus maridos. Luego, esto es muy bonito, no servía a Elí, servía a Yahvé. Y Elí se estaba quedando ciego. La ceguera en la Sagrada Escritura tiene una doble vertiente, pues que se está quedando ciego, que no veía y que no está queriendo ver lo que están haciendo sus hijos. No está queriendo ver. Eso es el peor ciego, el que no quiere ver. Entonces una noche el niño Samuel estaba en la cama y oye, Samuel, Samuel. Y él, de la Escritura, se levanta corriendo, va a la habitación de Elí y le dice, aquí estoy. Y le dice Elí, yo no te he llamado. Entonces, pues el niño, pero no está dormido, porque la voz le despierta, no está dormido. Así pasa 3 veces. Samuel, Samuel. Ya estamos empezando a conocer a Samuel. Samuel le llama a Elí y no dice voy, sino que va. Esa preciosa disponibilidad de las personas de Dios, como San José. Aquí estoy. Samuel, Samuel, aquí estoy, ¿no? El sacerdote Elí, cuando el niño se presenta por tercera vez, comprende que Dios le está llamando y le enseña. Es muy importante tener hermanos, tener alguien que te enseñe cuando tú no puedes o no sabes a comprender la voluntad y la llamada de Dios. Esto es importante, la educación en la fe, de esto se encarga la Iglesia. Por eso el Papa saca una carta, por eso hay una homilía obligatoria los domingos en misa y a ti te ayuda mucho este sacerdote. O la educación en la fe es importante, ¿no? Es importante. Y Elí es un buen educador. La tercera vez le dice, la próxima vez que oigas tu nombre, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que de hecho hay una canción con esa frase, pues la habréis oído en misa tropecientas veces. Ya veis de dónde sale. Bueno, todo esto es precioso. El Señor conoce tu nombre. El nombre que tus padres te pusieron en el bautismo es el nombre con el que contas en el corazón de Dios. El nombre que ellos eligieron para ti y que civilmente también tienes, cuando te bautizas, se convierte en el nombre que Dios pronuncia para llamarte, ¿no? Bueno, pues ahí os he puesto. Separó Yahvé
esta cuarta vez. Es decir, el texto nos dice que en esta cuarta llamada va a pasar algo importante. Y Samuel le responde y él da a Samuel una misión. Es muy bonito porque Samuel es un niño y ya siendo un niño recibe una misión de Dios. Y desde Dan hasta Berseba, que son esas dos, las dos estrellas, es decir, de norte a sur, todo el mundo en el pueblo de Israel empieza a saber que hay un profeta entre ellos y es una alegría. Pero ahora bien, decimos, ¡ay, qué bonito! Y le explicamos a los niños, y el Señor te llama, Samuel, Samuel, y tú siendo pequeño, tu corazón pequeño puede responder a Dios, pero le ha dado una misión, os lo pongo ahí, y la misión es muy dura. ¿Cuál es la misión de Samuel? Tiene que decirle a Elí lo que pasa con sus hijos. Elí a la mañana siguiente le dice, Samuel, ven, dime. Samuel quiere mucho al sacerdote Elí, pero no se calla nada del mensaje que Dios le ha dado para él. Y el mensaje es, te voy a quitar del sacerdocio y tus hijos van a quedarse fuera del sacerdocio. Y alucinante este texto. ¿Qué responde el sacerdote Elí? Es el Señor. Haga lo que parezca bien. Es decir, y ya termino. Yo tuve una profesora, nuestros profesores son muy importantes para nosotros. Tuve una profesora de química en el instituto que era súper justa, una mujer súper justa, que nosotros la queríamos y cuando te suspendía nadie iba a protestar, porque ibas a ver el examen y veías que si en mitad de un problema en el que habías hecho todo mal, tenías un mínimo desarrollo bien hecho, te había puntuado un 0,2, un 0,1 o lo que fuera. Es decir, esta mujer, viendo que no doy pie con bolo, que he empezado mal, he seguido peor, ha ido leyendo mis problemas hasta el final, cómo los he solucionado, y donde ha encontrado que lo he hecho bien, lo ha puntuado. Es decir, si me ha puesto un 2, es que me merezco un 2. Pues bien, la actitud de él en este momento, cuando el niño le transmite el mensaje de Dios, que es muy duro, es el mismo de, pues es que me ha puesto un 2, porque merezco un 2. Que sea lo que a él le parezca bien. Mirad, a veces no nos salva en nuestra vida pues las cosas mal hechas, porque es verdad, lo hemos hecho mal, pues que nos salve la humildad, el decir, Señor, tienes razón. ¿Sí? Porque ese Señor, tienes razón, es de oro en la vida, pero dicho de corazón, no, Señor, tienes razón. ¿Sí? Me lo he merecido. Sí, me lo he merecido. Eso cautiva el corazón del Señor, esa humildad, no esas palabras, sino esa humildad. Y así acaba nuestro capítulo 3 del libro de Samuel, del primero. Dice, Samuel crecía y Yahvé estaba con él. Y todo el mundo sabe que Samuel recibe la palabra de Dios y que es un hombre de Dios. Así que terminamos y le pedimos al Señor en estos capítulos que cumpla su voluntad, sepamos comprender su acción y sujetar con nuestra oración, con nuestra paciencia y con su fuerza el bien en nuestra vida y en la vida de los demás, que le agradecemos al Señor que nunca nos deja solos, que siempre hay un profeta, un Samuel, un amigo, una comunidad, una palabra, que sale al encuentro y nos enseña de su parte y nos advierte. Gracias, Señor, porque nos cuidas, porque nos quieres, porque de nuestras desgracias eres capaz de sacar bienes mayores, porque tú eres santo, porque tú eres Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.